Micrófono. Ya listo. Ok, chicos. Muy buenos días con todos. Ya, vamos a proceder a compartir pantalla. Ya. Listo, chicos. Muy buenos días. ¿Me dicen si se observa? ¿Todo bien? Sí, sí se ve. Ya ve. Entonces, hoy día vamos a continuar con nuestra clase, ¿verdad? Entonces, recordemos que estamos viendo lo que son los hidrocarburos. Ya sabemos que los hidrocarburos, por su palabra, como lo dice, son compuestos orgánicos que están formados por carbono e hidrógeno, ¿verdad? Son los hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos veíamos que se clasificaban en saturados e insaturados, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar sobre los saturados que los conforman por este grupo de compuestos que son los alcanos, ¿verdad? Luego tenemos los insaturados que son los alquenos y alquinos. Entonces, vamos a enfocarnos en este grupo que son los alcanos. Ahora, ¿qué es un alcano? Un alcano son compuestos de carbono e hidrógeno que van a presentar enlaces sencillos, como lo vemos aquí en este ejemplo, ¿verdad? Este enlace o esta rayita, como ustedes lo pueden estar diciendo, lo pueden estar observando, este enlace, esta rayita va a representar un enlace de carbono a carbono. Ya, esto se le denomina enlace sencillo, ¿verdad? Entonces, esa es como que la característica de estos alcanos. Son compuestos que tienen carbono o hidrógeno, pero que presentan un enlace sencillo de carbono a carbono. Estos pueden ser lineales, cerrados y ramificados, ¿verdad? En este caso, nosotros nos vamos a centrar en lineales y ramificados, ¿verdad? Se nombran de acuerdo al número de carbonos. Aquí es que sí quiero que me pongan atención. Los números de carbono son muy importantes porque es lo que me va a ayudar a nombrar y a poder identificar de qué cadena estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en el siguiente cuadrito, si nos damos cuenta, para lo que son las cadenas principales, vamos a darnos cuenta que esto donde dice número se refiere a la cantidad de carbonos que va a presentar esa cadena principal. Cuando hablamos de que solo presenta un solo carbono, va a tener el prefijo de meta o solamente met, ya. A este prefijo se le añade la terminación del compuesto que estamos hablando, ¿verdad? En este caso estamos hablando de alcanos. Entonces su terminación va a ser la palabra ano. Entonces sería, si conjugamos la palabra, el prefijo met con la terminación ano, tenemos que el compuesto que tiene un solo carbono se va a llamar metano, ¿verdad? Continuamos bajando, tenemos el de dos carbonos. Cuando vemos que presenta dos carbonos, vamos a tener el prefijo de et o eta, ¿verdad? Se le añade la terminación del compuesto, en este caso alcano, ¿verdad? Todo va a ser ano, ¿verdad? Entonces decimos que tenemos un etano. Bajando tenemos, si encontramos que tiene 5 carbonos esa estructura, ¿verdad? Tenemos que su prefijo va a ser pent, ¿verdad? Y estamos hablando de alcanos, entonces el compuesto sería un pentano, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente. Estamos hablando de metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, ¿verdad? Por lo general, hasta el 10 que se aprenda, más que perfecto. El resto casi no se habla mucho de los hidrocarburos, ¿verdad? O alcanos que tengan más de 10 carbonos. Lo que los hay, ¿verdad? Pero casi no se trabaja con ellos. Entonces, hasta el 10, perfecto. Entonces, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Entonces, eso con las cadenas principales, ¿verdad? Así más o menos. Si dan cuenta, una cadena tenemos de un solo carbono. Obviamente, CH4. ¿Por qué el 4? Recordemos las clases pasadas que el carbono solamente puede dar hasta 4 enlaces, ¿verdad? Y estos van a ser hidrógenos. Por eso que el carbón que está todo completo tiene CH4. Cuando ya pasa a formar una cadena, pierde lo que es un hidrógeno, ¿verdad?
para poder convertirse en enlace. Y eso es lo que le va a permitir anexarse a otro carbono, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya acá ya no tenemos CH4, tenemos CH3, ¿verdad? Entonces tenemos que este tiene 2 átomos de carbono. Entonces sería un etano. Acá ya vemos CH3, CH2, CH3. Es un propano porque tiene 3 carbonos, ¿verdad? Entonces eso con las cadenas principales. Ahora, cuando nosotros vamos a ver compuestos, vamos a darnos cuenta que no solamente está como cadena principal, sino que también va a haber ramificaciones que van a salir dentro de esa cadena. A esas ramificaciones, ¿verdad? Se les va a dar otro nombre, es decir, que pierden esa terminación del ano por il o hilo, ¿verdad? O sea, pierden esa terminación. El prefijo va a ser el mismo, ¿verdad? El mismo prefijo. Si hay un solo carbón va a ser met, si hay dos va a ser et, si hay tres prop, si hay cuatro but, si hay cinco pent, así, el mismo prefijo. Lo que cambia es la terminación, ya no va a ser ano, sino va a ser il o hilo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de metil, etil, propil, butil, pentil, exil, heptil y optil, ¿verdad? Esos son los radicales, lo que va a salir fuera de una cadena principal. Que también existen estos radicales especiales, que aquí lo que hay que aprenderse es la estructura, ¿verdad? Este radical que está aquí se lo conoce como isopropil o isopropilo. El que está acá, ¿verdad? Se lo conoce como isobutil o isobutilo. El que está en el tercero tenemos al sec-butil. El cuarto que está aquí abajo tenemos terbutil, el quinto isopentil y acá el sexto es un neopentil, que son radicales. Los radicales son los que van a estar anexados a una cadena principal. Si se fija bien, aquí tenemos un enlace que no está unido a nada, si se dan cuenta, en estos radicales. Este enlace es lo que le va a permitir unirse a una cadena principal. Ahora sí, ¿cómo yo les voy a dar nombre a estos alcanos, verdad? Existen ciertos pasos y ciertas reglas para poder yo darle nombre a estos compuestos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la cadena principal, ¿verdad? Que es la cadena principal es la que más átomos de carbono va a tener. Luego tenemos que ubicar las ramificaciones, es decir, todo lo que va a estar fuera de la cadena principal se le va a conocer como ramificaciones y que van a ser los radicales. Luego, ¿verdad? Enumeramos la cadena principal y de ahí procedemos a nombrar a estos compuestos, ¿verdad? Iniciamos por las ramificaciones, es decir, que tenemos que comenzar por los radicales en orden alfabético y al último ponemos el nombre de la cadena principal. Entonces, ahora sí nos vamos a un ejemplo. Déjame ir aquí a la tablita. Entonces vamos a darle un ejemplo para poder entender esto de los radicales, la cadena principal, el número de carbono. Qué mejor que viéndolo, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir o hacer una estructura, ¿verdad? De un alcano ramificado. Entonces vamos a hacer.
Ya. Ahí sí. Ya listo. Entonces tenemos ahí una estructura, ¿verdad? Y el ejercicio nos dice que le demos nombre a esa estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que decía la teoría? Tenemos que identificar la cadena principal. ¿Cómo yo identifico una cadena principal? Tengo que ver la que más carbonos tenga. Entonces yo comienzo a enumerar a esa cadena, yo comienzo a darle forma y la que más carbonos tenga, esa va a quedar como una cadena principal. Entonces las cadenas principales pueden ser a lo largo en línea recta, puede ser en forma de L, ¿verdad? Tanto arriba o abajo, ¿verdad? Lo importante es que esa cadena principal sea la que más carbono tenga, ¿verdad? Entonces, yo procedo y digo, aquí tengo 1, aquí tengo 2, y si yo bajo, tengo 3. Entonces, obviamente no va a ser la cadena principal. Continúo, tengo 3, tengo 4, 5. Es decir, que la línea recta me va a dar que tengo 5 carbonos. Si yo sigo contando y llego hasta aquí 4, ¿verdad? Sigo subiendo, tengo 5 y tengo 6. Es decir, que si yo le doy en forma de L, pero para arriba, voy a tener 6 carbonos. Si yo llego hasta la última que tenemos aquí, línea recta, pero yo no me detengo ahí y bajo, tengo 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces tengo 3 posibles cadenas principales. ¿Con cuál creen que me voy a quedar? ¿Con la que tiene 5, con la que tiene 6 o con la que tiene 8? A ver, ¿con cuál sería? ¿Cuál creen que sería la cadena principal? ¿La que tiene 5 carbonos, la que tiene 6 carbonos o la que tiene 8 carbonos? A ver, chicos, pregunta para ustedes. ¿Cuál sería cadena principal? Si yo les dije que la cadena principal es la que más carbonos va a tener. La de 8. La 8 carbonos. La de 8 carbonos, ¿verdad? Entonces, cierro esto. Por eso es muy importante cuando hacemos eso, hacerlo con lápiz. Porque vamos a estar borrando varias veces. Entonces nos quedamos con la que tiene 8 carbonos. Entonces enumeramos, decimos 1, 2, 3, preferible hacerlo dentro del carbono. 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces identificamos nuestra cadena principal, ¿verdad? Esta es nuestra cadena principal. ¿Ya? Esta cadena principal tiene un nombre, ¿verdad? Que yo les dije que va a ir en función a la cantidad de carbonos, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de los alcanos, la terminación va a ser ano, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la terminación de este alcano. Entonces, tenemos 8 carbonos. ¿Cuál era el prefijo para 8? ¿Hay quien recuerda o les pongo aquí la tablita? Déjenme ponerle la tablita para que más o menos seguir. ¿Cuál sería el prefijo para 8 en la cadena principal? A ver, observen la tablita. Busquen el 8, el 8. Busquemos el 8. ¿Encontraron? ¿Cuál sería el prefijo? Octa. Octa, ¿verdad? Entonces, el prefijo para el que tiene 8 carbono es octa. Como estamos hablando de alcano, ¿verdad? Se le aumenta la palabra no, ¿verdad? Entonces, esta cadena principal, ¿cómo se va a llamar? Octano. Un octano, ¿verdad? Entonces, ya identificamos la cadena principal y su nombre. Entonces, esa parte ya está. ¿Qué más decía? Luego que ya la identificamos, ya la enumeramos, ¿verdad? Ahora nos vamos a ver lo que sale de esa cadena principal, esas ramificaciones. ¿Cuáles son? Tenemos aquí estas ramificaciones que están aquí. Tenemos
la que está aquí y la que está aquí. Son los que salen fuera de mi cadena principal. Entonces vamos a identificar a esas ramificaciones. ¿Cómo se llamaban esas ramificaciones? ¿Quién me dice? Tienen un nombre. Ra, radica, Radical. los radicales. Lo que sale fuera de una ramificación se le conoce como radicales, ¿verdad? Entonces, recordemos que los radicales, el prefijo va a ser el mismo, solo que en vez de tener la terminación ano, va a tener la terminación il o hilo. En este caso vamos a dejarle con il, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un compuesto o un radical que solamente va a tener un solo carbón, ¿cuál sería? A ver, ¿dónde está? Quítenle la A, no le, a ese prefijo quítenle la palabra A, solo déjenle con, con las primeras letras sin la A. A ver, para uno, ¿cómo sería el prefijo? Met. Met, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un solo carbón, el prefijo sería met. Y a ese met le agregamos la palabra il, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el nombre? Metil. Metil, ¿verdad? Entonces Metil. ya identificamos al primer radical. Vamos al radical que está arriba. ¿Cuántos carbonos tiene ese radical? 2. 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el prefijo para 2? Etil. Ajá, es et, más la terminación il, este sería un etil. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ya tenemos identificado la cadena principal, el nombre, los radicales con su nombre. Ahora sí, recién ya le podemos dar nombre a ese compuesto, ¿verdad? ¿Cómo le damos nombre? Primero empezamos por los radicales. Cuando hay más de 2 radicales, tenemos que tener en cuenta el orden alfabético. Entonces, tenemos el etil y tenemos el metil. Por orden alfabético, ¿cuál iría primero? El etil. Etil. El etil. Muy bien, entonces empezamos por el etil. Ahora, ¿el etil de qué número de carbono está saliendo? Por eso enumeramos, por eso es la enumeración, para saber de dónde va a salir esa ramificación. ¿De qué número de carbono? ¿De qué carbono sale? A ver, observemos bien. Ahí tenemos la numeración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Busquemos de dónde está saliendo ese etil. ¿De qué carbono? ¿De qué número? Pero observemos y vemos de qué número de carbono sale ese etil. Sabemos que es este el etil, el que tiene 2 carbonos. Pero ¿de qué número está saliendo? ¿De qué El carbono? 4. Del 4, muy Del bien. 4. Ajá, muy bien. Entonces vemos que sale del número 4. Entonces ponemos el número, ya ponemos 4, ¿verdad? El nombre del radical, 4-etil, ¿verdad? Una rayita. Luego nos vamos al metil, ¿verdad? Porque le sigue el metil. ¿El metil de qué número está saliendo? 2. Del 2. Entonces ponemos 2-metil. Como ya no hay más radicales, procedo a darle el nombre, ponerle el nombre de mi cadena principal. En este caso era el octano. 2-metil octano. ¿Está? Entonces, ahí tenemos el nombre de este compuesto. Este compuesto se llama 4-etil, 2-metil octano. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Entendimos? Sí, le dicen todo claro. Ya, todo claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo a repetirle para quienes no estuvieron atentos.
Cuando nos dan la estructura, ¿verdad? Dígame, ¿alguien me va a decir algo? Dígame. Disculpa, lo interrumpa. Es que como no escucho bien, usted envía este video a WhatsApp. Sí, yo todas las clases por algo si se dan cuenta se está grabando, ¿verdad? Porque a lo que terminamos, ¿verdad? Yo lo subo al YouTube y les envío el link. Pero al WhatsApp, porque al Microsoft Teams no puede ingresar. A ver No, los por videos. eso cuando hacemos estos procesos, tanto en física como en química, les envío el link al grupo de WhatsApp. Les digo, chicos, para los que no estuvieron en clase. Sí, no se preocupen. Igual así cualquiera que ustedes deseen, ¿verdad? Cualquier clase que no hayan tenido ejercicios, me indican, yo les paso el link de los videos y están subidos, no hay ningún problema. Por algo se graban las clases. Bueno, en mi caso yo las grabo para que quede evidencia y aparte descargo los videos y los subo para que quede evidencia. Ya listo, entonces, repito, primero cuando nos dan la estructura, ¿verdad? Tenemos que identificar la cadena principal. Por eso les digo, lo importante es hacerlo con lápiz, ¿verdad? Inclusive si pueden utilizar lápiz de colores, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, enumeramos las cadenas, buscamos todos los carbonos enumerados. Como yo hice al principio, me puse a enumerarlas, ¿verdad? Y me salió 3 cadenas que podían ser principales. Me salió una de 5, una de 6 y una que tenía 8 carbonos. Obviamente yo me voy a quedar con la que más carbonos tiene. Una cadena principal, yo les decía que no necesariamente tiene que ser recta, puede ser en forma de L para arriba, en forma de L para abajo, ¿verdad? Lo importante es que cumpla con que sea la cadena principal, sea la que tiene más carbonos, ¿verdad? Se comienza a enumerar desde la proximidad del radical más cercano. En este caso, si yo la enumeraba de aquí para abajo, el radical más cercano me iba a caer en el carbono número 5. Por eso la eliminé de izquierda a derecha, porque el radical más cercano me cayó en el 2, ¿verdad? Entonces, enumero, ya identifico mi cadena principal, le doy nombre a esa cadena principal aparte, ¿verdad? Y luego identifico a los radicales, ¿verdad? Los radicales son todos aquellos que van a tener la terminación il, ¿verdad? El prefijo va a ser el mismo, ¿verdad? Solo que cambia la terminación. La cadena principal va a terminar en ano y la cadena, los radicales que salen de la cadena principal van a tener la terminación il. Una vez que ya identificamos eso, para poder darle nombre, ponemos los radicales en orden alfabético y al final el nombre de la cadena principal. Cuando ponemos los radicales tenemos que poner el número del carbono de donde sale ese radical, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio para que vean cómo es cuando se repiten los radicales. Entonces, nos vamos acá. Tenemos H3. Ya, listo. Acá tenemos otro compuesto, ¿verdad? Y tenemos que darle nombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos primero? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué era lo que hacemos primero? A ver, ¿qué hacemos primero? Si yo les digo, denle nombre a ese compuesto, ¿qué harían primero? A ver, ¿qué se hace primero?
Ahora pregunto yo, a ver, Lord, Enumerarlo. ya, muy bien. Enumeramos, ¿verdad? ¿Para qué era la enumeración? A ver, ¿cuál es la finalidad de enumerar esos carbonos? ¿Para qué se enumera? Martínez, ¿para qué se enumera? ¿No? Quiñones, ¿para qué se enumera? ¿Cuál es la finalidad de enumerar a los carbonos? ¿Qué estamos haciendo con enumerar? Para saber en qué fila están y qué carbono, qué hidrógeno, todo eso, cuál es el nombre que llevará. Ya, más o menos. Pero ¿cómo se llama eso? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama ese primer paso? A ver, Andy, tú. ¿Para qué era? Contar cuántos carbonos hay. Ya, pero ¿para qué? Para saber de qué compuesto estamos hablando. Ya, sí. A ver, repito otra vez. La finalidad de enumerar los carbonos ahorita que vamos a estar haciéndolo es para identificar la cadena principal, ¿verdad? Si nosotros no sabemos cuál es la cadena principal, no podemos proceder a ya nombrar el compuesto. Entonces, primero tenemos que identificar cuál va a ser nuestra cadena principal, ¿verdad? Entonces, para eso es que se enumera. Entonces, numeramos, tenemos aquí 1, 2, si bajamos tenemos 3, 4, 5. No, imposible. Si subimos nos queda 3. Seguimos de largo. Entonces seguimos 3, 4. Si subimos nos da solo 5. Así que no, seguimos. 4, 5, 6. Bajando tengo 7 y tengo 8. Si continúo de largo tengo 6, 7 y 8. ¿Verdad? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Si te dan cuenta, si continúo de largo tengo 8 carbonos, si bajo tengo 8 carbonos. Es decir, que aquí tengo indiferentemente si cojo una cadena recta lineal o si cojo una cadena que baja, ¿verdad? Va a tener el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿La cadena recta o la que bajamos? Elijan ustedes. ¿Cadena recta o bajamos? Para tener una cadena principal. Esto es cualquiera de las dos. La recta. Ya, la recta, muy bien. Entonces ya Andy nos dijo que nos quedemos con la recta. Ya, entonces, 7 y 8, ¿verdad? Entonces nuestra cadena principal va a tener 8 carbonos, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya una vez que identificamos aquí, ahora tenemos que ver si está bien de dónde empezamos a enumerar, ¿verdad? Si nosotros empezamos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿verdad? Que sería desde donde tengo aquí el 1, ¿verdad? Nuestro primer radical sería el que va a salir del carbono 2. Si empezamos de derecha a izquierda, si empezamos acá 1, 2, 3, ¿verdad? Nuestra radical más cercano caería en el 3. Entonces está bien de donde comenzamos a enumerar, que el más próximo nos cae en el 2. Una vez que ya identificamos la cadena principal, ¿verdad? Entonces le ponemos de otro colorcito ya para poderla identificar. Es de 8 carbonos, al igual que en antes de 8 carbonos. ¿Cómo se llamaba esta cadena principal que tiene 8 carbonos? El octano, muy bien. Entonces ya sabemos que estamos hablando de un octano. Entonces ahí ya identificamos eso. Entonces nos quedamos con que ya la cadena principal va a ser un octano. ¿Qué es lo que sigue de una vez que identificamos? Tenemos que identificar a los radicales. ¿Qué eran los radicales? Lo que salían de esa cadena principal. Entonces tenemos un radical aquí, tenemos un radical acá, uno por acá y otro por acá, ¿verdad? Entonces tenemos todos esos radicales. Vamos por acá. Tenemos aquí este radical que está aquí, que estoy señalando. ¿Cuántos carbonos tiene? 1. ¿Y cómo se llamaba el que tenía uno solo? Metil. Metil, muy bien. Entonces aquí tenemos el metil. Este se llama metil. Ya estamos identificándolo. El que está caladito, ¿cuál sería?
Pero observen, ¿cuál sería el que está aquí al ladito? ¿Cuántos carbonos tiene este de aquí? También uno. Uno, entonces también sería un metil. Entonces dejémoslo ahí, también es metil. Bajando acá, ¿cuántos carbonos tiene este radical? 3. 3 ya. ¿Y cómo sería? Vámonos acá. ¿Cuál sería? Recuerde que para radicales sin la A. Propil. Propil, muy bien. Entonces tenemos que es un propil. Ya. Acá el de 2, ¿cómo se llamaba el de 2? Etil. Etil, ya. Muy bien. ¿Verdad? Entonces ya identificamos, tenemos metil, tenemos etil y tenemos propil. Esos son los radicales. Pero ¿qué tenemos aquí arriba? ¿Qué es esto? Tenemos dos radicales iguales, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se repiten los radicales? Cuando se repiten los radicales, nosotros en la cadena principal no ponemos metil-metil, ¿verdad? Lo que hacemos es poner un prefijo que me va a indicar las veces que se va a repetir ese radical, ¿verdad? Como estamos hablando de que se va a repetir 2 veces, vamos a utilizar el prefijo di, ¿verdad? Di. Este prefijo di me va a indicar que se está repitiendo 2 veces. Para 3 va a ser tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hecta, así de largo, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar ese prefijo di. Una vez que ya los identificamos en nuestra cadena principal, nuestros radicales, ¿verdad? Ahora sí vamos a proceder a darle nombre. Por orden alfabético del nombre del radical. No tiene nada que ver con el prefijo. Nombre del radical. Entonces tenemos metil, tenemos etil y tenemos propil. Recuerde, primero van los radicales. ¿Cuál sería primero? Por orden alfabético. ¿Cuál iría? Etil. El etil, ¿verdad? Entonces, El etil. el etil, muy bien. Vámonos, déjame cambiar de color. Ya. Ahora, ¿el etil de qué carbón sale? ¿De qué número? Recuerden que es importante poner de dónde está saliendo. Del 6. Ya, entonces ponemos 6 etil. ¿Está? Muy bien. Siguiente. ¿Quién sigue? Por orden alfabético. Metil. Ya, metil, ¿verdad? Entonces tenemos aquí. ¿De dónde sale el primero? Del 4. El primero. Del 2. 2. Del 2, ya. Entonces ponemos 2. ¿El segundo de dónde sale? 4. Coma 4, ¿verdad? Entonces ponemos 2,4. Ahí va el prefijo, ¿verdad? El prefijo di, que va a indicar las veces que se repite. El nombre del radical, metil, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces ponemos 2,4. El prefijo que me indica que hay 2 y el nombre del radical, metil. Entonces tenemos 2,4 dimetil. Seguimos. ¿Cuál sigue? ¿Cuál radical sigue? Propil. 2 propil también sale del carbono 2, ¿verdad? Entonces ponemos 2 propil. Ya no hay más radicales, va el nombre del compuesto, octano. ¿Verdad? Entonces, el nombre de mi compuesto sería 6 etil, 2,4 dimetil, 2 propil, octano. Ese es el nombre del compuesto. ¿Sí se dan cuenta? Ahí, ¿estamos claros? Sí. Ya. Es por eso le digo, es muy importante que aprendamos a diferenciar cómo cuando nombramos a las cadenas. Cuando es cadena principal, en este caso, como estamos viendo alcanos, su terminación va a ser ano. El prefijo no va a cambiar, o sea, es el prefijo que tiene. Cuando son radicales, va a ser el mismo prefijo según el número de carbonos, pero va a tener la terminación il, ¿verdad?
Cuando este se repite, no se pone 2,4 metil-metil, se ve feo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es poner un prefijo, que es el que me va a indicar que va a haber las repeticiones, la cantidad de repeticiones. En este caso, como es 2, se pone di, ¿verdad? Si hubiera 3 del mismo radical, se hubiera puesto tri, ¿verdad? Se pone dónde está saliendo, sabemos que en el carbono 2 y en el carbono 4 va a haber metiles. En el carbono 6 va a salir un etil y en el carbono 2 sale un propil. ¿Y de qué cadena principal estamos hablando? Del octano. Entonces, ahí tenemos lo que es un compuesto. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando no me dan la cadena, me dan es el nombre, cómo yo comienzo a numerar, cómo es que yo hago la estructura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos esta estructura. Nos dice 4-etil, 2-metil, 5-propil octano, ¿verdad? Parecido a lo que hicimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, entonces nos da el ejercicio, nos dice haga la estructura, no nos da la estructura para poner el nombre, sino nos dice haga la estructura, solo nos da el nombre. Entonces nos dice 4-etil, ¿verdad? 4-etil, 2-metil, ¿verdad? 5-propil, nos da octano. Ya hicimos octano, vamos a poner nonano, ya. Porque ya hicimos 2 octanos. Entonces nos da esta estructura, nos da ese nombre. Y nos dice, haga la estructura usted. Usted haga la estructura, yo solamente le doy el nombre. Entonces nosotros, ¿cómo iniciamos, verdad? Entonces, por eso es importante tener el lápiz. Siempre pues le digo lápiz y borrador, porque vamos a estar borrando bastante. Entonces empezamos, si nosotros recién estamos aprendiendo, obviamente no vamos a equivocar. Sabemos que nuestra cadena principal va a ser el nonano, ¿verdad? Sabemos que el nonano, hablamos de cuántos carbonos hablamos. Nonano. Ahora déjenme regresar a 9, ya, muy bien. Si estuvieron atentos, sabemos que el nonano representa el carbono número 9. O sea, nuestra cadena principal va a tener 9 carbonos. Entonces yo empiezo, déjenme cargar, ya. Hago 9 carbonos. Al inicio solo hago esto, ya. Para poder entender, hago 9. Uy, me salió muy grande. Tengo 1, 2. A ver, me va a salir muy grande. A ver, tengo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Entonces, yo tengo ahí 9 carbonos. De ahí lo que tengo que ir haciendo, ¿verdad? Lo de las ramificaciones y ir saturando sus carbonos, ¿verdad? Recuerden, cada carbono solo tiene hasta 4 hidrógenos, que si hacemos una cadena, este ya representa un hidrógeno, es decir, que le queda 3 carbonos más. Entonces tenemos radicales en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 5, ¿verdad? Entonces me voy al carbono 2, tengo un metil, entonces sale un radical, ya sabemos que el metil es el que tiene un solo carbono, entonces decimos que aquí hay un metil, que es CH3. Continúo, me dice que en el carbono 4 hay un etil, 1, 2, 3, 4. Entonces sabemos que el etil es de 2 carbonos, CH3 y CH2. Entonces ya hice mi etil. Ahí. CH2, CH3. ¿Qué más? Nos dice que en el carbono 5 hay un propil, ¿verdad? Entonces digo 1, 2, 3, 4, el que le sigue es 5. ¿Puedo hacerlo aquí abajo o puedo hacerlo arriba? Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces el propil ya sabemos que estamos hablando de ¿cuánto? De 3, ¿verdad? Entonces decimos CH2, CH2,
y CH3. Entonces ya están los radicales, ¿verdad? Pero ¿qué le falta a estos carbonos? Le falta saturarse. Recuerden que tienen que tener sus hidrógenos. Entonces, aquí en el primero yo no he tocado nada, ¿verdad? Entonces, aquí va a ir el CH3, normalmente como lo sabemos hacer. CH3, entonces tenemos 3 hidrógenos más el que está uniendo, tenemos 4, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, me falta solamente 1, así que solamente va H. Tenemos 1, 2, 3, entonces tenemos 1 y 2, me faltarían 2, CH2. Aquí tenemos 1, 2, 3, me falta solamente 1. Aquí 1, 2, 3, me falta 1. 1, 2, me faltan 2, CH2. Asimismo, aquí solamente me faltan 2, y finalizo con 3. ¿Verdad? Entonces, ahí ya está mi cadena, mi compuesto tal como me lo piden. CH3, CH, CH2, CH, CH, CH2, 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 CH3. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que si nosotros ponemos de más de los carbonos que realmente requiere, estamos haciendo mal el compuesto. Por eso es que si ustedes todavía no lo saben hacer directamente, lo hagan paso por paso, recordando que el carbono solamente puede tener 4 hidrógenos. Por eso les digo, siempre empezamos con CH3. ¿Por qué? Porque el carbón que le hace falta es el que yo estoy utilizando para poder unirme a al otro carbono, ¿verdad? Para poder crear mi cadena. Entonces, ya me quedarían solamente disponibles 2, ¿verdad? Pero aquí ya uno ya se utilizó para ese radical. Entonces, solamente me queda 1. Entonces, yo digo, aquí tengo 1, más el que tengo el del radical, más el que me sigue el siguiente carbón, solamente me hace falta 1 solo, ¿verdad? No sé si aquí en esta parte me comprendieron. De que cuando te da el nombre, ¿cómo es que tienes que hacerlo? No sé, chicos, si me comprendieron ahí. No. No, ¿verdad? Entonces, cuando les da el nombre, ¿verdad? En este caso nos dieron 1 nano. Yo tengo que hacer mi cadena principal, yo sé que va a ser de 9 carbonos, ¿verdad? Recordando que el carbono solamente puede tener CH4, es decir, si se da cuenta, aquí ya me está dando la estructura, ¿verdad? Yo ya solamente lo que tenía era que buscar la cadena principal y los metí. Pero cuando me da el nombre, yo tengo que hacer la cadena principal, poner los radicales, pero también tener en cuenta que yo no puedo sobresaturar a ese carbón. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Hice mi cadena principal solo de carbono, o sea, yo solamente hago mis 8 carbonos que me pide el ejercicio, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son los carbonos que pide el ejercicio, 8 carbonos. Pero cada carbono tiene 4 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerle otro color para que se vea, ¿verdad? Hagamos la estructura para que se observen, ¿verdad? Es decir, que yo voy a tener hidrógeno acá, ¿verdad? Cada carbono va a tener hidrógeno. Uno de esos hidrógenos es el que se va a utilizar para poder unirse a mi otra cadena, ¿verdad? Si yo de los 4 hidrógenos que tengo, ¿verdad? Utilizo uno para unirme a mi cadena, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 3, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Y este que está acá, esta línea que está acá, la estoy utilizando para unirme a mi otra cadena, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo tengo CH3, ¿verdad? Y esta línea que está acá sería mi otro hidrógeno. Entonces, ahí ya tengo
CH4. ¿Por qué? Porque le quité 1 para prestarle para que se una. El que le sigue, recordemos que 1 ya le va a prestar para que se una. Entonces aquí tenemos 1, 2, y aquí ¿qué le faltaría para completar el CH4? ¿Cuántos hidrógenos le faltaría? 2, ¿verdad? Entonces ahí va CH2. Asimismo, continúo mi cadena, 1 lo utilizo para unirme, el otro yo ya estoy unida, ¿cuántos me hace falta? Ay, no. 2, ¿verdad? Entonces ahí va CH2. Asimismo, 1 lo utilizo para unirme, 1 ya estoy unido y me va a hacer falta 2, ¿verdad? Si se dan cuenta, una cadena recta sin ramificaciones va a tener esa estructura. CH2, CH2, CH2. Y acá, como ya no se une, ya no hay más para unirse, ¿cuántos irían? 3. 3, ¿verdad? Porque ya tengo 1 que ya me estoy uniendo y ya como yo ya no me estoy uniendo a nadie más, pongo mis 3 hidrógenos que me hace falta. Es decir, que ya cada carbono que está aquí ya está con sus 4 hidrógenos, ¿verdad? Ahora ya teniendo la cadena principal, creo que así es más fácil que me entiendan. Teniendo la cadena principal, yo procedo a poner los radicales que me pide el ejercicio, ¿verdad? Voy a ponerlo de verde. Entonces, ¿cuáles son los radicales que me pide el ejercicio? Me pide 4-etil, ¿verdad? Entonces ya hagamos de cuenta que ya está enumerado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, faltó 1 ya. Tenemos que en el carbono 4, ¿verdad? Me dice que tengo que tener un etil. Yo voy aquí al carbono 4, ¿verdad? Si yo aquí saco una ramificación, yo le estoy quitando un hidrógeno. ¿Qué pasa cuando le quito un hidrógeno? Entonces, aquí arriba está bien que siga teniendo el H2. Se le cambia. Se le cambia, ¿verdad? Porque ya le estoy prestando un enlace a esa cadena principal. Entonces, ya no va a ser CH2, sino va a ser CH solito. ¿Por qué? Porque yo tengo una que me estoy uniendo a mi cadena, a mi carbono anterior, más uno que utilizo para unirme a la siguiente, ya llevo 2, más una que le presto para que se enlace el radical, ya va 3, entonces solamente me faltaría uno solo, entonces queda CH, ¿verdad? Ya le presté un enlace a esa cadena principal y procedo a colocar mi radical. En este caso me está diciendo que va un etil. El etil es el que tiene 2 carbonos. Entonces ahí yo cojo, en mi caso que estoy haciendo en el cuaderno, borro y ya no me queda CH2, sino me queda CH. Vuelvo a ver lo que me pide, me dice que en el carbono 2 tengo que tener un metil. Regreso y busco en el carbono 2. Asimismo, yo necesito que la cadena principal me preste un enlace. Entonces yo utilizo mi enlace, pero ¿qué pasa? Aquí ya no va a haber 2 porque ya le estoy prestando. Ya resto los hidrógenos y solo me va a quedar 1. Porque ya le estoy prestando 1 a ese carbón. Y hago mi radical, que en este caso es el metil, que es CH3. ¿Verdad? Continúo. ¿Qué me dice? Que en el carbono 5 tengo un propil. Continúo. Y asimismo, al carbono 5 le presto un hidrógeno para poder hacer mi enlace y le resto, ya no va a quedar 2 hidrógenos, sino va a quedar 1. Y procedo a hacer mi radical propil, que es de 3 carbonos. Y si se dan cuenta, es exactamente lo que tenía acá arriba, pero bueno, con un carbono de más. Entonces, si se dan cuenta, CH3, CH, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya aquí ya le prestó un enlace para que se haga ramificación, ¿verdad?
tengo CH2 porque no está prestando, sigue con sus 2 hidrógenos, CH porque ya prestó su enlace, lo mismo el carbono 5 prestó su enlace, y así con el resto, ¿verdad? Es decir que en una cadena principal pueden haber hasta máximo 2 enlaces, tanto arriba como abajo, ¿verdad? Porque si no, no se pudiera porque se sobresatura. No sé si ahí me entendieron un poquito mejor. Ahí comprendieron un poquito mejor. Lore, tú que me dijiste que no habías entendido, ¿pudiste entender un poquito mejor ahí? Sí, Ya, entonces por eso le digo, es importante, vuelvo y repito, es importante hacerlo con lápiz. ¿Por qué? Porque siempre van a tener esto de que van a tener que borrar. Lo importante es que ese carbón tenga sus 4 enlaces. ¿Ya? Ya listo, chicos. Entonces, la tarea, ¿verdad? Está al finalizar, ¿verdad? Tenemos la tarea, ustedes ingresan, ¿verdad? Ouch. Ustedes ingresan al enlace que está aquí y les va a aparecer lo que es el documento. Tienen para nombrar a los alcanos y tienen para escribir la estructura de los alcanos, ¿ya? No sé si tenemos alguna otra pregunta. ¿Entendimos? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, listo, chicos. Entonces, los que pueden me ayudan con la camarita, por favor, para tomar la fotito de la evidencia y que se puedan ir a la siguiente clase, porque ya se nos ha pasado el tiempo demasiado. A ver,